Muy buenas tardes, este es el video número 151 y los estudios que estamos haciendo sobre el libro de Lucas, aquí sobre el libro de Lucas, y estamos en la segunda parte. Aquí, como ya es costumbre, entonces vamos a revisar primero esta huella que Dios iba dejando en el Antiguo Testamento, poniendo leyes ahí sobre los diferentes libros, ¿ya? Lo cual serviría entonces para poder discernir aquellos libros que son apócrifos de aquellos que son inspiración de Dios. Así que aquí vamos a ver una escritura que está en el libro de Josué, en el libro de Josué, aquí en el capítulo 24, versículo 14, vamos a ir ahí, dice: ahora pues, temed al Eterno y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Eterno. Y aquí hay tres leyes que debemos tener en cuenta. La ley, el temor del Eterno, está montones de veces, ¿ya? En todas partes donde uno recorre está el temor del Eterno. Y esta ley era tremendamente importante porque esta ley tiene dos lecturas, ¿ya? Esta ley tiene dos lecturas aquí que debemos de considerar. Una es la letra de la ley. Acuérdense que estaba el aspecto lógico, el aspecto sentido común, ¿ve? Porque acuérdense que esta parte fundamental del ser humano, que es la lógica y el sentido común, ¿ya? No viene de la razón, sino que viene de los instintos, ¿ya? Y las variantes que tienen esta ley es de acuerdo a la información que tiene el banco de memoria. Pero hay algunos que fueron formados en la educación en el mundo, ¿ya? Y otros no. Por lo tanto, hay diferentes capacidades. Ya lo hemos visto eso en la parábola de los talentos. Pero aquí lo que debemos de tener en cuenta, ¿ya?, es que este temor al Eterno, ¿cierto? Hablando del primero de la letra, que era, aquí está basado en el vamos a decir, en el sentido común que uno debe tener hacia Dios, pero el sentido común y el sentido de la lógica son ciegos, ¿ya? No, una persona no porque sea lógica tiene entendimiento. Así que ese era el estado en que estaba ahí la gente. Acuérdense que en el antiguo pacto todo estaba supeditado a la obediencia, ¿ya? A la obediencia, no había más que eso. Toda persona que habitaba en el mundo antiguo, antes de Cristo, estaba supeditado a la obediencia de Dios, ¿ya? No había, por eso Dios evitaba que el pueblo de Israel se mezclara con otros países, ¿cierto? Por eso los mantenía aislados de todo el resto, primero para poder mantener el linaje, para que el pueblo no perdiera su identidad, mezclándose con las naciones. Y lo otro es aquí el aspecto pecado. Era el aspecto pecado, que no quería Dios que aprendieran a adorar imágenes, que no aprendieran aquí a hacer que hubiera corrupción dentro que no hubiera delincuencia, que no hubiera... Y eso
siempre que llegaban extranjeros a habitar al pueblo de Israel, se producían todos esos males. Así que Dios tenía que, de cuando en cuando, tener que limpiar al pueblo de Israel de todo eso. Venían otros dioses también, adoraban en las alturas y construían lugares altos en los cerros, a donde ponían templos, cruces y cuánta cosa. Así que aquí ponían altar arriba de los cerros. No estoy seguro si cruces o no, pero no creo que cruces no. Pero eran los lugares altos que llamaban ahí. Entonces tenía que ver con eso. El temor al Eterno tenía que ver con eso, ¿ya? No así se diferencia al temor del Eterno aquí en el Nuevo Pacto, ¿ya? En el Nuevo Pacto, porque ahí el temor al Eterno era muy diferente. Ahí la persona no estaba supeditada a la obediencia, sino aquí a la sujeción, que era algo muy diferente, que era aquí al espíritu de la ley, porque la persona empieza entonces a ser totalmente autónoma y empieza entonces a construir su propia vida, ya no era colectivo, ¿verdad? Ahora el ser humano podía permanecer en el mundo, ¿entiendes? Y por eso cuando Jesucristo viene y ya habían emigrado estas tribus que estaban en la dispersación, que habían venido de Babilonia, esto antes de Cristo, habían salido de Babilonia, habían sido liberadas estas tribus, y emigraron hacia Europa. Por lo tanto, se mezclaron y perdieron su identidad. Y ahí ya no era muy importante la identidad nacional, porque ya Dios iba a dar una identidad individual. Dios venía con un mensaje y ya no necesitaba aquí una identidad nacional. Sabemos que al final de los tiempos Dios va a recoger de todas las naciones, ¿ya? De todas las naciones, a estos israelitas que estaban ahí y que no saben que lo son, no saben que lo son. Pero el tema del temor al Eterno entonces era muy diferente, porque acá era el aspecto racional, no era el aspecto instinto, no era según el sentido de la lógica, ni era según el sentido común, ¿verdad? Que es algo que nos afecta a todos. Pero eso era manejado por lo instinto, no por la razón. Por eso la razón ya se sale de esa lógica y de ese sentido común, ¿ya? Y construye entonces en forma racional, ¿ya? En forma racional construye una nueva formación, no con el sentido de la lógica, ni con el sentido común, ¿ya? El sentido fundamental, lo que yo llamo las leyes fundamentales, ¿ya? Las leyes fundamentales que sostienen el sistema, que sostienen el sistema, pero las leyes fundamentales de Dios están basadas en el fundamento de su palabra. Por eso dice ahora, temed al Eterno. Así que de esa era la forma en que se podía temer, era el respeto a Dios y era la obediencia. Tenía que ver con esas dos cosas, ¿ya? Con esas dos cualidades. Y dice, y servirle con integridad. Aquí, la integridad, la palabra integridad quiere decir calidad de entero. Calidad de entero. Aquí se necesitaban los valores, ¿ya? Para sostenerse la persona, aquí de manera que no hubiera, siempre hubieran barreras que frenaran esos impulsos carnales. Y dice, y en verdad, y la única verdad que ellos tenían era la que Dios había entregado, que eran los mandamientos, las fiestas santas, las leyes civiles, las leyes de los sacrificios, aquí, y ahí para de contar, todo eso eran los estatutos, ¿ya? Y a eso entonces era la verdad que ellos tenían. Era la verdad que ellos tenían y la verdad del Dios que estaba con ellos, que era un Dios verdadero. Y aquí
Entonces dice, y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, hablando de esta idolatría, de estos lugares altos, en donde, y todo esto ya estaba en conocimiento en el libro de Josué, pero ahí están estas leyes, estas leyes santas, que donde Dios va dejando su marca, ahí su firma. Vamos a ir a Hebreos 11:32. Vamos a ir al libro de Hebreos. Once. A ver, ¿dónde estamos? Libro de Hebreos, aquí está. Libro de Hebreos 11:32. Dice, y esto refiriéndose al libro que viene a continuación, que es el libro de los jueces. ¿Ya? El libro de los jueces. Si bien el libro de los jueces fueron un periodo en el cual Dios levantó ahí personas que se levantaran como jueces y los liberaran de los filisteos, ¿ya? Los liberaran ahí de toda esa que los oprimían constantemente. Y entonces dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, ¿verdad? Que fue juez ahí, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí los nombra aquí como un reconocimiento que fueron libros. El libro de Jueces fue un libro inspirado por Dios, en el cual mostró, entonces levantó a estos jueces que les hacían llamar para entonces defender al pueblo de Israel. Aquí y dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesa y taparon bocas de leones, hablando de Daniel. Pero aquí ve estas personas que el libro aquí, el apóstol Pablo, los reconoce como libros genuinos, como escritos genuinos que estaban ahí. Vamos a ver otra escritura, aquí en Primera de Samuel, volviendo al Antiguo Testamento. Primera de Samuel, aquí, ya pasamos los jueces, ahora nos toca Primera de Samuel, está el libro de Ruth, pero ya sabemos que eso no tiene ningún sustento. Perdón. El libro de Ruth sí tiene, sí es un libro. Ahí está el relato de Noemí, ¿verdad? Con la suegra, con sus nueras. Y lo vamos a dejar pendiente porque la verdad es que se me pasó aquí. Por eso vamos a tenerlo pendiente, el libro de Ruth. No estaba confundiendo con el libro de Esther. Así que aquí, Primera de Samuel, entonces, en Primera de Samuel dijimos 15:22. Aquí, capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí está la esencia misma, yo diría la columna vertebral que sostenía al Antiguo Testamento. Aquí, y donde dice aquí,
el que se obedezca a las palabras del Eterno. Dios lo único que necesitaba era obediencia de las personas. ¿Bien? Obediencia. Ya hemos visto que mucha de la gente con la cual Dios trabajaba obedecía y nunca cuestionaban lo que Dios hacía. Pero cuando cuestionaron, porque hubo gente que cuestionó y preguntó, como ya sabemos, Dios les dijo, no es para ustedes. Pero lo que yo quería dejar calcado en esto era esta obediencia. Esta palabra obediencia en muchas otras partes que no viene al caso nombrarlas todas porque son muchas, y basta con una, ¿cierto?, para darse cuenta. Por eso nombré esta escritura en donde habla que obedecer es mejor que los sacrificios. Una actitud obediente era mejor. Sabemos que acá también es una obediencia, pero una obediencia racional, ¿ya? Una obediencia entendida, que es algo muy diferente. Ya tiene que ver con las facultades del ser humano. Aquí en 1 Samuel 16:7, aquí capítulo 16, versículo 7, y dice, y aquí otra ley también, un principio muy importante que debemos de tener en cuenta. Dice, y el Eterno respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice, porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Y esto aquí está el principio de la apariencia. Ya sabemos que este mundo se mueve en base a la apariencia, ¿verdad? Aquí mucha de la confianza que tienen las personas en otra se basa en la apariencia. Los trabajos, aquí la publicidad, ya las ventas, el comercio, todo se mueve por apariencias. Se usa mucho la figura femenina, entonces para poder vender aquí explotan la figura femenina, ¿ya? Pero aquí Dios dice, ¿ve? Porque David, aquí Samuel tenía que ir a la familia, ¿ya? Ahí de David, ¿ya? La familia de David, ¿ya? Ahí entonces estaba su padre y los hermanos, y entonces tenía que escoger un rey ahí, ¿ya? Y Dios le iba a decir cuál. Y cuando ahí entra el hermano mayor de David, ¿verdad? Un hombre grande, fornido, ¿verdad? Y entonces Samuel lo mira y dice, este debe ser el rey. Pero Dios le dice aquí, ni a lo grande, no mires a su parecer, no porque es bonito y todo, o porque tiene pinta de ser, ¿cierto? O tiene carisma para ser rey. No, aquí dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. No tiene que ver con la forma, aquí, no tiene que ver con que el tipo sea alto o bajo o mediano, gordo o flaco. No, Dios no usa esas apariencias. Aquí dice, porque yo lo desecho, porque el Eterno no mira lo que mira el hombre. El hombre siempre se mira la apariencia, se juzga por las apariencias. Este mundo se guía por las apariencias. Ya sabemos lo que ha sufrido la humanidad por este valor equivocado, ¿ya? Por este valor equivocado, este antivalor, ¿ya? Que aquí, sobre todo las personas de color, ¿verdad? O
de razas, ¿cierto? Aquí han tenido que sufrir la esclavitud, han tenido que sufrir cuánto, porque tienen una apariencia que a los demás les parece que no es, que son seres inferiores. Pero esa equivocación, esa equivocación tan grande, por esto, por la apariencia. Por eso dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Aquí, el corazón, ¿ve? Lo que está grabado aquí en la persona y de la forma en que fue formado. Así que eso es algo importante. Nosotros no debemos de guiarnos por las apariencias. Dios dice, probad los espíritus, si son de Dios. Probad los espíritus, que quiere decir, analiza la conducta de la persona, analiza lo que habla, analiza cómo actúa. Y entonces sabrás, pues, porque nuestro Señor nos enseñaba ahí, por sus frutos los conoceréis. Aquí. Entonces uno puede llegar a percibir lo que es una persona, no importa la apariencia que tenga, ¿verdad? Aquí vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Aquí Primera de Samuel abarca también Segunda de Samuel. Aquí no quiero extenderme demasiado, ¿ya? Aquí en Primera de Reyes 3:9. Primera de Reyes 3, versículo 9. Y aquí dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar. ¿Ya? Aquí está hablando Salomón. ¿Ya? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí era una nación, ¿verdad? Y cada tribu se componía de varios millones, ¿verdad?, de personas. Así que era verdaderamente una nación grande, el pueblo de Israel. Pero aquí hay varias cosas que analizar, ¿ya? Y aquí vamos a apurarnos. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Así que Dios dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, ¿ya? Y fíjese que dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Así que aquí hay que entender esto. Hay una diferencia entre el don que Dios da, ¿ve? Porque Salomón no era un hombre sabio, él no era un hombre inteligente, como dice aquí, ¿ya? No, él era un hombre común y corriente, había sido criado por la mamá aquí, había estado con él, lo había educado, ¿cierto? Y todo eso. Y él demanda esto que le interesa mucho, ahí está al lado del pueblo. Así que lo que Dios le entrega es un don hecho, ¿ya? Es un don hecho. Aquí no es que Salomón tuvo que desarrollar la inteligencia, no es que tuvo que desarrollar la sabiduría, ¿ya? No, se le entregó listo. Así que eso fue puesto en el corazón, ¿ya? Fue puesto por Dios en el corazón de de Salomón. Pero aquí dice que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? ¿Qué le iba a decir? ¿Que él era único, inteligente, que nunca más alguien iba a ser como él? No, lo que Dios le estaba diciendo es que
Era la única vez que él iba a entregar ese don a él, nada más. Y nunca más lo iba a entregar. ¿Por qué? ¿Por qué nunca más iba a entregar el don de la sabiduría ni el don de la inteligencia? Porque venía el mensaje de Jesucristo. Y entonces el don de la sabiduría y el don de la inteligencia es algo que la razón tenía que desarrollar. ¿Ve? Tenía que crecer ahí con la sabiduría y con la inteligencia. ¿Ve? Era algo muy diferente cuando se lo entregan hecho. ¿Ve? Y Salomón, para él fue, Salomón lo utilizó mal el don que le dieron, ¿ve? Porque se hizo a admirar por mucha gente lo admiraba, pero sabe, lo utilizó mal, finalmente su final no fue feliz. Aquí el final de Salomón fue catastrófico, porque finalmente, ¿a quién se le ocurre tener 1000 mujeres? ¿Ya? 1000 mujeres. ¿Ya? Aquí son muy lindas y buenas mozas, pero nunca tanto, ¿verdad? Para tener tantas. Dios creó a la mujer con mucha gracia, con mucha... las mujeres son únicas en ese aspecto. Aquí entonces dice, te he dado corazón sabio, y esa es la lección para nosotros, ¿ve? Que nosotros, hay gente que tiene habilidades, tiene dones, porque Dios sí ha entregado dones aquí a la humanidad, y también lo utilizan mal, ¿ve? Finalmente terminan mal. Aquí, un doctor, por ejemplo, que da licencias falsas, ¿verdad? Aquí defraudando al Estado o a la institución que representa. Eso es usar mal el don que Dios le entregó de ser médico, o los abogados también. En fin, todo eso lo utilizan mal. Y claro, están los que son honestos también, porque también hay gente educada que es muy, muy honesta. Aquí no queremos generalizar, no, sino que solamente entender esto que se le entregó a Salomón, que fue un don en realidad, pero lo utilizó mal. Lo utilizó mal. No es como cuando... Ahora, ¿por qué lo utiliza mal? Porque estaba la ley de la distorsión en él. Dios nunca lo liberó de la distorsión. Y entonces estaban estos dos mundos en él, la distorsión, y estaba la sabiduría de Dios. Y entonces finalmente la distorsión se lo lleva lejos. ¿Por qué? Porque él no juzgaba con la razón. Él no juzgaba con la razón, él seguía con sus instintos. Así que los instintos recogían la información sabia e inteligente que Dios había puesto ahí. Salomón no tenía despierta la razón. ¿Ya? Aquí era instinto, puro instinto, nada más. Y el instinto recogía la información, la enviaba a la razón, y la razón sabía cómo actuar. Pero esa sabiduría venía de Dios. No era algo que él había desarrollado. No es como en este camino. En este camino la razón es responsable de hacer crecer el entendimiento, de hacer crecer. Entonces aquí la razón es la que tiene que fortalecerse, tiene que crecer en el análisis, en el cuestionamiento, aquí en vocabulario, tiene que crecer. Ya hemos visto todas las facultades que tiene la razón, y la razón tiene que crecer y crecer. Es diferente a cuando se le da todo hecho, ¿verdad? Es algo muy diferente. Aquí, por eso de aquí vamos a ver pronto la que es la parábola de las minas, y vamos a ver la diferencia que hay entre la parábola de las minas y la parábola de los talentos. Bien, vamos entonces aquí a seguir con las escrituras, pero lo vamos a dejar ahí. Ya aquí, acuérdense, estamos en Primera de Reyes 3:11.
Sí, aquí estamos ya, entonces ya leímos esto. Ahí. Después, en el próximo video, vamos a seguir entonces con revisando estas leyes, ya que son la huella que Dios dejó ahí en el Antiguo Testamento. Vamos entonces al estudio, aquí donde vamos, aquí en el libro de Lucas, ya, aquí estábamos en el Lucas 6, 27 al 41. Lucas 6, aquí vamos al Nuevo Testamento. Lucas 6, entonces habíamos quedado, versículo 37. Habíamos quedado ahí en el versículo 37, donde dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí esto ya lo analizamos, así que vamos a ver el versículo 38. El versículo 38 nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí está esa ley de causa y efecto, aquí que tiene mucho que ver con el amor al prójimo, ya aquí, por eso Dios decía, aquí si uno puede recibir mucho dando. Aquí es como contradictorio, pero la verdad es así. La ley, más bienaventurado es dar que recibir, porque el beneficio se lo lleva uno, porque es uno el que está desarrollándose, ¿ya? En sus facultades racionales. Así que por eso y dice, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Aquí hablando de un ciego a otro ciego, hablando de la condición del mundo, ¿verdad? Aquí es como decir un distorsionado guiando a otro distorsionado, ¿entiendes? Andarán errantes. Eso no se puede guiar. Aquí el camino de Dios es la verdadera luz, ya que alumbra el camino. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, hablando de Jesucristo. Dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y aquí lo que tenemos que considerar es que nuestro Señor Jesús, ¿ya? Él vino a cumplir muchas cosas que tenía ahí que hacerlas, ¿cierto? Entre ellas el más importante, que fue el sacrificio, pero entre otras también educar, enseñar, traía un mensaje de advertencia. Aquí venía él aquí a entregar leyes pero muy importantes, y venía entonces a enseñar también el lenguaje subjetivo. Y cuando dice aquí, y él tenía que atravesar todo este mismo proceso, porque puede ser que él para eso se convierte en un hombre común y corriente, ¿ya? En un hombre común y corriente. Entonces tenía que atravesar aquí el mismo proceso. Y él llega hasta el final, no tuvo problema en eso. Por eso dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Pero su maestro, hombre, ¿me entiende? Aquí no maestro Dios. No es este nivel, solamente aquí el nivel de los hijos de Dios, el nivel de los justos, ¿ya? Es ese nivel, ese es el techo, ¿verdad? No como Dios, porque entonces como Dios es algo tremendamente, inmensamente grande. Nuestro Señor Jesús, porque Él es Dios, Él fue el que hizo todo, ¿ya? Jesucristo fue el que hizo toda la creación, ¿no?
incluyendo todo el universo. Entonces, es algo, aquí es muy difícil que alguien como ser humano pueda alcanzar esa estatura, como Dios. No, pero sí como hombre. Jesucristo hombre. Por eso dice que será como su maestro. Aquí dice, aquí ya habíamos leído este principio, dice, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Verdad? Y ahí entonces relata, creo que esto ya lo vimos, aquí en el libro de Mateo. Ahí, vamos a la siguiente escritura. Aquí en Lucas 6, 46 y 47. Aquí el versículo ahí mismo, versículo 46 y 47. Aquí un principio importante también, ¿ve? Aquí estamos llenos de leyes, ¿ya? Aquí estamos llenas de leyes que conviene aprender y desarrollarlas y formar convicciones con esto. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra de Dios tiene que convertirse en algo práctico. Tiene que generar conductas. ¿Ya? Si uno pone información nueva en el corazón, entonces el instinto obligadamente tiene que recoger esa información y enviarla a la razón, para que la razón la convierta en conducta. Pero ya no es el impulso, ¿cierto? Ya no es como cuando estaban los instintos y la razón estaba muerta, porque entonces la razón recibía el impulso y obedecía a sus instintos, porque así era el proceso. Si la razón no obedecía, entonces, ¿cómo podía haber sobrevivido el ser humano? Tenía que obedecer a sus impulsos. Pero ya cuando vino, ¿cierto?, el espíritu de la ley y despertó a la razón, entonces la razón empezó a gobernar. Y aquí entonces ve la información que envía los instintos, ahora la información nueva, la razón la convierte, ¿ya?, en conducta, pero de una manera consciente, ya no inconsciente, como era cuando estaba con el sistema malo del mundo. Por eso es importante esto, aquí entenderlo. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿ve? La persona que va y busca a Dios, ¿ya?, y lo escucha, y escucha, como dice ahí, oye mis palabras, la ley de la fe, y oye mis palabras y las hace, y las hace, que quiere decir, las convierte en conducta, las convierte en conducta, y dice, y os indicaré a quién es semejante. Pero aquí necesito ver aquí, sí, eran esos dos principios aquí, como dice aquí, el querer y el hacer. Acuérdense que son leyes de la fe. Aquí en Lucas 8, 18 al 21. Lucas 8, del 18 al 21. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Aquí ya también habíamos visto algo de esto. Aquí, cómo oye la persona. Mirad cómo oye. Que quiere decir que también tiene que observarse a sí mismo la persona. ¿Ya? ¿De qué manera estoy obrando? ¿Ya? Acuérdense que hay una ley ahí también, la ley del seguimiento, que la razón tiene que observarse continuamente, ¿cierto?, su conducta. Tiene que observarse continuamente lo que está saliendo de dentro del corazón, qué información es la que está fluyendo. Y
aquí también, versículo 20, dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pues estaba Jesús ahí rodeado de mucha gente, ¿ya? Y entonces le avisan que venía la madre con los hermanos y están afuera y quieren verte. Y dice, y entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos, dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra, los que oyen la palabra, los de la fe. Y dice, oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la hacen. Ve qué importante estas leyes, tremendamente importantes, porque estas leyes son la puerta de entrada, tal como hemos dicho, la ley de la fe, para poder llegar entonces a ellos como creador y hacerlos los socios, hacernos asociarnos con nuestro Dios para poder trabajar en conjunto mediante las pruebas. Estas leyes son tremendamente importantes. Aquí vamos a ir a otra escritura. Aquí en Lucas 9, 25. Lucas 9, 9:25 dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, ¿ya? Y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el ser humano puede a lo mejor hacer obras muy buenas. Aquí conocemos dentro de la sociedad a veces gente muy, muy, muy buena, gente que ayuda a mucha gente, ¿ya? Y que hacen obras que son gigantescas, ¿ya? Y gente muy buena, ¿ve? Aquí como, y si gana todo el mundo, ¿ve? Porque en realidad aquí gente que hace muchas obras, gente que dice, ¿ve? Y gente que hace muchas obras para su prójimo, ¿ya? Muchas obras para su prójimo. Y dice, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Ve? Porque todas esas obras grandes, tremendas, que hacen algunos filántropos, que hay muy pocos dentro de este mundo, toda esa gente, ¿de qué le vale? ¿Verdad? Si no es con el camino de Dios. ¿Ya? Si es con el camino de Dios, entonces eso tiene validez, eso es reconocido por Dios. Pero si no tiene el espíritu de la ley, entonces eso es vano. Como dice aquí, se destruye o se pierde a sí mismo. La persona, todo fue en vano. Y aquí vamos a otra escritura. Aquí en Lucas 10, del 23 al 28. Lucas 10, del 23 al 28. Dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque aquí, esto es una metáfora, porque aquí hablando de, porque esto tenía dos sentidos, ¿ya? Lo que Jesucristo estaba hablando. Primero que todo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque estaba Él presente ahí, como Dios, ¿verdad? Ahí trayendo un mensaje tremendamente importante. Pero también cuando dice, ven lo que vosotros veis, habla también de la percepción. ¿Ya? Está hablando aquí de este sentido de la percepción. Dice, porque os digo que muchos profetas
y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Ve? Aquí, esta gente del Antiguo Testamento, ¿ve? Desearon ver toda esta ley y no lo vieron, porque no era para ellos. Entonces, por eso esto le da a uno el indicio, ¿ve? Porque si el agente del Antiguo Testamento, ¿ya? Hablando, ya lo hemos nombrado a todo, ¿verdad? Desde allá, desde el Génesis hasta aquí, hasta Malaquías, ¿verdad? Que compone todo el Nuevo Testamento, mucha gente que había ahí con la cual trabajaba Dios, pero nunca se les entregó. Había la obediencia solamente, por eso Dios los aislaba como nación, los protegía, que no se mezclaran con el resto de las naciones para que no se corrompieran. A diferencia de ahora, ¿cierto? Por eso necesitaba en ese tiempo gente obediente, que se mantuvieran unidos como nación. Pero ahora es diferente, porque ahora cuando Dios abre la cobertura a todo el mundo, entonces cada uno trabaja en forma individual, ya no como nación, ¿verdad? No como pueblo, sino que ahora trabaja en forma individual y en el fuero interno. Cosa que el pueblo de Israel no hizo, tal como dice aquí. Ya no pudieron verlo. Y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Ya? Aquí, ¿cómo está escrito y acaso no entiendes? ¿Ya? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Aquí, ahí está completo todo este misterio. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Hablando de, ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí con la ley, con todo el fuero interno y con todo el escenario. Entonces, esas tres frente a donde está nuestro taller de trabajo. Y le dijo: bien has respondido. Jesucristo le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí la importancia de esto, ¿ya? La persona, ese es el camino a la vida, ese es el camino a la vida. Aquí vamos a ver aquí otra escritura, 11:28. Aquí 11:28 y dice: y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Dónde la guardan? En el corazón. Bienaventurados los que oyen. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, que son las personas de la fe. Esa es la importancia de todo esto. Pero ven siempre el mensaje al fuero interno, siempre al fuero interno. Por eso hay que entenderlo desde ahí. Y dice en Lucas 12:51, Lucas 12, versículo 51, dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Nunca fue la idea de Dios de que el hombre viniera aquí a un paraíso a ser felices, ¿verdad? Aquí, si uno lee las Escrituras, uno se da cuenta que la palabra felicidad no está por ninguna parte, ¿verdad? Y por eso dice: no he venido para dar paz. Y acuérdense que Dios ahí, Jesucristo habla ahí.
al núcleo familiar, ahí donde hay esa disensión. Aquí en Lucas 12, versículo 53, y aquí explica, ¿ve? ¿Por qué Jesucristo trajo la disensión? ¿Ya? Y dice, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra la madre, perdón, contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Si estas cosas están pasando, ¿cierto?, en todas las familias, ¿cómo no te das cuenta de que se está cumpliendo la palabra de Dios? Pero analicemos un poquito, ¿ya? ¿Por qué el hijo contra el padre y por qué el padre contra el hijo? ¿Ya? ¿Y sabe por qué habría tanto problema dentro de la familia? Por la ley de la distorsión. Por la ley de la distorsión. Yo, ahí en el libro yo hablo mucho de este aspecto, porque los padres no se llevan bien con los hijos, ni los hijos con los padres, ¿verdad? Ni entre las familias tampoco, ¿verdad? Aquí hablando de la suegra, hablando de los cuñados, hablando de toda esta parentela, ¿ya? Entonces, la ley de la distorsión, ¿ve? No es que Jesucristo, ¿cierto? Lo único que Jesucristo fue darle un espacio para que eso entonces pudiera obrar dentro de la familia, ¿verdad? Que es la ley de la distorsión y la formación del mundo. Y ya vemos los conceptos falsos, cómo han hecho pedazos a la familia. Vivimos en un mundo donde el concepto de familia ha ido desapareciendo, cada vez se va invisibilizando, ¿eh? Aquí va siendo cada vez menos consistente. Aquí entonces vamos a ir a otra escritura. Aquí en Lucas 13, versículo 3, dice, os digo no. Aquí solamente saqué ese versículo, dice, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Dice, si no os arrepentís. ¿Y qué es lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un proceso, ¿cierto? O sea, el primer arrepentimiento que uno tiene, ya, es volver al concepto de la familia, a las leyes de la familia. Es decir, los valores, la realización, ¿cierto?, la protección de la familia, ya hemos visto todo lo que es el aspecto existencial, ¿cierto?, toda la mantención de la familia. Dios dice, mira, aquí esto tienes que hacerlo firme, porque sobre esta base de las leyes de la familia vas a construir entonces toda mi ley. ¿Ve? Toda mi ley. Y aquí es donde el hijo pródigo aparece también, aquí en este arrepentimiento, en donde la persona vuelve a su hogar, vuelve a su verdadera identidad, ¿ya?, que es la ley de Dios. La ley de Dios es su verdadera identidad. La persona vuelve a recogerlo. Entonces, por eso es importante la ley de la fe. Aquí por eso dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ves? Aquí si la persona no hace su trabajo, quedará muerto. Aquí la razón nunca despertará. Dice aquí también en Lucas 15:24, hablando del hijo pródigo, dice, porque este mi hijo muerto era, estando en el mundo, está muerto, ¿ya?, y ha revivido. Aquí el espíritu de la ley se había perdido y es hallado. Aquí estaba perdido ahí, pero en el fondo es hallado, que quiere decir encontró su identidad, su verdadera identidad, el camino, el sentido de la vida, encontró el sentido de la vida. Y dice, y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a regocijarse, aquí hablando de esta metáfora, ¿cierto?, del hijo que vuelve al hogar. Y aquí llegamos entonces a la parte de la parábola de las minas, aquí en Lucas
19, del 11 al 27. Vamos a ir allá, aquí, vamos a ir a la Biblia. Dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Dijo, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aquí pensaron que la presencia de Jesucristo ya iba entonces a cambiar todo el sistema del mundo. Y entonces les dijo aquí, para poder entonces responder, ¿cierto?, esta inquietud que tenían, o este pensamiento aquí equivocado, les dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Pues que era Jesucristo. Jesucristo fue entonces a recibir un reino y va a volver, ¿cierto? Va a volver. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Dice ahí entre paréntesis, moneda que corresponde a 100 dracmas. Dice, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero, acuérdense, la palabra negociad, retengan la palabra negociad. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros, no queremos que Dios reine sobre este mundo, ¿verdad? Aquí lo rechazaron, ¿verdad? Aquí hoy en día ser religioso es impopular, ¿verdad? Dice, y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. ¿Ya? Aquí, acuérdense que le había dado aquí diferentes partes, pero leamos. Dice, vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Una la duplicó de 1 a 100, aquí, 10 veces. Dice aquí, y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. ¿Ya? Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Ya? Y dice: porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, dice, y que ciego lo que no sembré. ¿Ya? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y aquí vimos que aquí en la parábola de los talentos, ¿cierto? Se les entregaba ahí un talento a cada uno, muy similar aquí a lo que hace aquí, pero de acuerdo a la capacidad. Y ya vimos lo que era la capacidad. Aquí tenía que ver con los dones que Dios entregaba al ser humano, que era parte del patrimonio que le entregaba. Bueno, así que depende de esos dones, ¿cierto? Si la persona tiene habilidades para hacer muchas cosas, ¿verdad? Aquí hay gente que viene y de la nada multiplican, ¿cierto? Y llegan a ser hombres realmente que amasan mucho dinero.
y muchas riquezas. Y porque tienen habilidades, ¿ves? Son únicos en eso. Y entonces, pero Dios aquí lo que está hablando, ¿cierto? Eso era de acuerdo a las capacidades, ya lo hablamos eso en detalle ahí, la parábola de los talentos, pero las 10 minas tenían que ver con esto. Las 10 minas, ¿ve? Aquí Dios le entregaba aquí el entendimiento, le entregaba el entendimiento, y la persona, mediante el estudio, mediante la entrega, mediante el uso de la razón, empezaba a crecer su potencial racional. La persona lo hace crecer aquí, ¿no? ¿Ve? Dios no le entrega nada hecho, solamente le entrega el entendimiento de las Escrituras. Y entonces la razón se va empoderando, la razón va siendo aquí una razón desarrollada, una razón empoderada, una razón analítica, una razón que cuestiona, ¿ya? Una razón que todo necesita entenderlo y que necesita guardar toda la información entendida ahí. ¿Ve? Y hubo personas que hicieron mucho, personas que se le entregó una y multiplicaron 10 veces. ¿Ya? Y otras personas, ¿cierto? También un poco menos, pero también llegaron al final, ¿cierto? A excepción de la persona que se le entregó mucho de esto y no trabajó en ello. No trabajó en ello. Y por eso dice aquí, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí hay que tener en cuenta esto porque Dios lo hace responsable a uno de todo esto. Lo hace responsable que uno tiene que trabajar en ello. Así que aquí ya me pilló el tiempo, ya, entonces con eso terminamos el libro de Lucas, ya terminamos el libro de Lucas, ahí se acaban las escrituras y vamos a empezar, ya, la próxima video, vamos a empezar el estudio, yo diría el más importante, más interesante, ya, es el libro más grande que hay en toda la Biblia, que es el libro de Juan. Y ya ahí básicamente es un libro dedicado. Aquí Juan, la especialidad de Juan, ¿ya? Para las primicias, ¿ya? Un mensaje para las primicias, también para los justos, pero primero era para las primicias, la especialidad de Juan. Él aquí se especializó en toda esa realidad, ¿ya? Que era las primicias, que eran los hijos que nacerían en la familia de Dios. Así que vamos a hacer ese estudio aquí, ya vamos a salir un poco de todas estas escrituras que fueron aquí principios importantes también y todo, que eran para los justos, pero aquí es dedicado, ¿ya? Especialmente a la realidad de las primicias, ¿ya? Hijos que nacerán en la familia de Dios. Todas estas escrituras aquí, Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Escrituras muy importantes, lleno de leyes, y qué bueno que ellos las dijeron y que también sirven, ¿ya? Son para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios también tienen que pasar por todo este proceso, no se libran, ¿ya? Ninguno de ellos se libra. Así que vamos entonces, nos veremos en el próximo video.